Bienvenidos a un nuevo devocional, Palabra de Aliento, con el hermano Richard Pérez. ¿Te ha pasado en alguna oportunidad de tu vida de fe que cometes un error delante de Dios, que pecas, que fallas a Dios y tu espíritu se siente como sucio, sientes como un vacío, un malestar en el corazón, sientes que te desprecias a ti mismo? ¿Sabes por qué ocurre eso? Porque cuando tú entregas tu vida a Cristo, estás declarando que mueres al mundo y que vas a comenzar a vivir para Él. Y empieza Dios a transformar tu vida, empieza a hacer un lavamiento y una purificación de nuestro espíritu que está naciendo de nuevo. Y cuando practicas las cosas del pasado, cuando practicas el pecado, ya no es lo mismo, ya no sientes el mismo gozo, el mismo placer, porque ese espíritu tuyo está naciendo de nuevo. Por eso la Biblia registra que hay un conflicto entre el espíritu y entre la carne, porque se oponen entre sí para que no hagan lo que nosotros queremos, porque ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, sino al reino de la luz, al reino celestial. Por eso es que cuando tú te sientes mal, es necesario que entiendas que ese sentirte mal es porque tu vida está cambiando. Porque si tú no te sientes mal cuando le fallas a Dios, hay un problema. Hay gente que quizás ya está en un terreno entenebrecido, que pecan, que fallan, que hacen cosas malas delante de Dios y ya no sientes en ese sentir, ya no tienen ese temor. Pero si tú sientes un malestar cuando le fallas a Dios, es porque Dios está trabajando en tu vida. Es importante que te sientas mal, porque eso es una señal de que estás cambiando y que le estás permitiendo a Dios que transforme tu vida. ¿Cuánta gente peca deliberadamente y quizás ya nada los redarguye, ya nada le hace sentir mal, sino que siempre hay una frase: Dios conoce nuestros corazones, somos débiles, siempre buscamos como excusas delante de Dios, pero en realidad debemos sentirnos mal cuando le fallamos a Dios. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5 versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieses. Cuando el espíritu nace de nuevo, empieza a oponerse a todo lo que tiene que ver con la carne. Y hay un conflicto allí. ¿Por qué? Porque nosotros ya le pertenecemos a Dios. Y este espíritu renacido ya no va a seguir aguantando esa vida de pecado que tú y yo llevábamos. Por eso es que a veces cuando fallamos nos sentimos con una suciedad y nos sentimos despreciables, porque estamos haciendo algo que ya no es nuestra naturaleza. Ya es como el chancho. El chancho es del barro, nosotros ya no pertenecemos a esa suciedad. Ya nosotros hemos sido regenerados por la palabra de Dios. Por eso es importante que tú entiendas que hay un conflicto espiritual en tu vida. Es porque ya tú tienes que renunciar a esa vida pasada y entender que Dios te está conduciendo a una vida nueva conforme a su palabra, agradándolo a Él. Pero hay de aquellos que quizás ya no se sienten que están haciendo lo malo delante de Dios o ya cayeron en ese terreno de libertinaje. Pues es triste porque van a seguir sembrando para la carne y no están sembrando para el espíritu. Pues vamos a hablar a aquellas personas que todavía tienen ese temor de Dios. Vamos a entender que nos sentimos así porque le estamos fallando a Dios. Y ese espíritu que está en ti te está diciendo, eso ya no te pertenece, déjalo atrás porque Dios tiene algo mayor para tu vida. En este momento de nuestra vida, la inmoralidad sexual, la fornicación, el adulterio, el pecado, está cada día como que creciendo en nuestro alrededor, en nuestra sociedad. Pues es más difícil, por decir algo, pero necesitamos apegarnos a la palabra de Dios para que podamos agradarlo en todo tiempo y poder seguir teniendo ese temor a la palabra de Dios. Y nuestra vida va a ser totalmente diferente, porque Dios bendice al que le agrada. El que agrada a Dios va a recibir la bendición de Dios, pero el que desagrada a Dios, obviamente va a acarrear consecuencias negativas a su vida. Así que en este día vamos a reflexionar. ¿Cómo te sientes cuando le fallas a Dios? ¿Ya no te interesa? ¿Ya te da igual? ¿O sientes una suciedad y un vacío en tu corazón? Así que Dios te bendiga en esta mañana y vamos a seguir avanzando en los caminos de Dios. Gracias por compartir este mensaje. Quien habló para ti, tu hermano y amigo Richard Pérez. Bendiciones. Gracias por llegar hasta aquí. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales.